Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy quería introduciros una de las entrevistas más importantes que he hecho hasta la fecha. Y es que el pasado sábado estuve en el estudio de Antonio Escotado, donde estuvimos hablando de temas de actualidad y de no tanta actualidad, de feminismo, políticas identitarias y política en general. Escucharéis lo que piensa Antonio Escotado alrededor del sexo, feminismo, las dinámicas de hombres y mujeres, la situación política actual. No tiene desperdicio. Y no quiero aburriros más con esta cara de condón, así que os dejo con el maestro, Antonio Escotado. Disfrutad. Hola a todos, soy un tío blancuetero, estoy aquí con Antonio Escotado, escritor, pensador, sabio, porque no le gusta que lo llamen intelectual, como ya más o menos ya entender en aquella magnífica intervención que tuvo en Fax. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. En tu libro Rameras y Esposas decías algo alrededor de Gilgamesh que trasciende los hechizos de Istar, logrando así maldecirla, y decía específicamente que luego tú me has dicho que formaba parte de la Ilíada, ¿era? De la epopeya misma, del libro de escrito me parece que en Sumerio, ¿no? En cuneiforme me parece que está aquello. Él es el amigo de Gilgamesh, Enkidu, el forzudo, el que le dice: maldita eres, ramera, vagarás por los campos, el borracho y el acosado te golpearán. Exactamente eso. A partir de ahí, podríamos decir que este mito habla en parte sobre la domesticación del poder sexual femenino frente a lo que podemos entender como la viril fuerza bruta, ¿no? Que también hace referencia a ello en tu libro. ¿Puede la mujer rebelarse contra la viril fuerza bruta sin reconciliarse con este poder sexual suyo, que podría estar revelado en el cuerpo de la ramera? Pues mira, hay que darse cuenta de que tras la guerra más o menos caliente entre los sexos, entre el varón y la hembra, hay como dos grandes arquetipos de terror. El más inmediato es el que, por ejemplo, Goya pinta de que el padre se come al hijo. Eso, pues, Cronos es lo que intenta con todos sus hijos. Hay que darse cuenta de que ese arquetipo del padre que se come a los hijos o que de alguna manera limita su desarrollo, viene de otro arquetipo que suele olvidarse y que se cumple casi con certeza en la naturaleza, allí donde las hembras tienen más tamaño que el macho. Eso es un acuerdo de la madre con alguno o todos los hijos para destronar al padre. O sea, lo de comerse a los hijos no es arbitrario. Lo de comerse a los hijos es la consecuencia de experiencias repetidas de que la madre se alía con uno de los hijos para derrocar al poder, digamos, viril, al falo, de hacer que el falo se reduzca o no tenga validez en la película. Y sobre el fondo de esas dos terroríficas imágenes, pues discurre todo el resto. Y en ese librito, en el de Rameras y Esposas, yo intento dar 4 ejemplos de mezcla de armisticio y guerra. Lo de que las hembras, cuando son mayores que los machos, suelen tener problemas serios los machos, se ve muy claro en la mantis religiosa, en la abeja, en las termitas y en las colecciones, en las variantes que tenemos de hormigas, porque efectivamente a tal punto se ha sincronizado el ataque de la hembra tras ser inseminada que, según dicen los entomólogos, está sincronizado el acto de eyacular y ser decapitado. Donde más claramente se nota es con la mantis religiosa, que efectivamente en el momento en que nota la emisión arranca la cabeza del macho. También pasa con la viuda negra, porque se me había olvidado, y por supuesto con todas las colonias entomológicas. Bueno, entonces, como los machos suelen tener más tamaños que las hembras, no se produce esta truculenta secuencia de que, mira, vas a eyacular y vas a ser decapitado al mismo tiempo. Bueno, ese es el fondo, digamos, de la naturaleza, de la intemperie. Siempre que pensamos en la relación del hombre con su medio, unas veces pensamos que el medio es hostil, otras veces pensamos que es benévolo. Yo diría que todo medio es intemperie.
y que si el viviente no consigue una forma de relacionarse, coordinarse con él, será una intemperie letal para él. Es decir, ese individuo o esa especie no va a sobrevivir. Ser apto es aumentar la velocidad y cantidad de conexiones que tienes con el medio. La familia final de todo esto es un varón totalmente domesticado, José. La Virgen María, con esto de la pureza, y luego casarse con un señor, y luego ser inseminada por la oreja, y luego parir, pero seguir siendo virgen después de parir debido al dogma de la Inmaculada, pues bueno, todo esto suena bastante al último feminismo, que no es el feminismo, digamos, de Mary Wollstonecraft, la madre de Shelley, esa mujer admirable, que fue la primera que reclamó igualdad jurídica de los sexos. La igualdad se ha conseguido. Ahora, la posición de tener un marido que no es marido, que simplemente trae dinero y que es un inferior respecto del hijo y de la madre, esto es lo que en el libro se muestra como cosa convergente y repetidísima en los 5 o 6 evangelios. La convergencia es esa. Se trata de un matrimonio donde la madre tiene un estatus divino o semidivino y el padre completamente humano. Tú fíjate qué cosa más extraña, porque estamos hablando de asuntos de hace 2000 años, pero que cobran una dramática actualidad de estas últimas manifestaciones del feminismo. Yo no reconozco nada de Mary Wollstonecraft o de la igualdad jurídica entre sexos, por la cual daría la vida, en lo que ahora se está pidiendo. Porque lo que ahora se está pidiendo no es el San José, digamos, que toda la Edad Media se burla de él porque es un cornudo, así es como se le representa en muchas procesiones que fueron prohibidas por el clero, naturalmente. Lo que ahora se presenta es a un San José teóricamente sanguinario, es decir, parecido a Cronos comiéndose a sus hijos. Qué cosas curiosas, qué vueltas da la fortuna. En referencia a Ishtar y a la figura que tenemos de la ramera o de la prostituta, o sea, para algunas, en nombre de esta emancipación femenina, ¿no?, la prostitución ha pasado de ser el oficio más antiguo del mundo a, como decía Carmen Calvo, de nuestra presidenta del gobierno ahora mismo, a la forma de esclavitud más antigua del mundo. Es grotesco y hay que perseguir al cliente también. Y la persecución a los puteros se ha convertido ahora en algo bastante de moda dentro de determinadas corrientes feministas. Hay unas chicas, por cierto, que se llaman las Toganda Rebels, que tienen canales de YouTube con muchos seguidores y que tuvieron muchos vídeos virales y que de hecho han participado en jornadas del Partido Socialista en que hablan abiertamente de perseguir a los puteros y que hablaban incluso de que la pornografía era masturbarse con violaciones. Eso lo ponían hace poco en Instagram y se quejaban de que les habían bloqueado la cuenta. Hace ya 20 años que policías de buen ver en Los Ángeles y en San Francisco hacen la calle para capturar clientes. Y o bien extorsionarles ellas en privado o bien efectivamente procesarles por complicidad en crimen. ¿Qué opinión te merecen a ti estas declaraciones en las que se dice que la prostitución es la forma de esclavitud más antigua del mundo? Me dicen muchas veces que esto es una traición a su género. Pues claro, y mi mujer también te lo dirá. Cualquier mujer que de verdad no tenga grandes traumas y viva en la órbita occidental, sabe que está en una situación inmejorable, por lo menos una situación inmejorable comparada con el pasado. Y yo diría que 9 de cada 10 mujeres no tienen ni idea de estas cosas de la conexión entre capitalismo, patriarcado, violencia machista. No tienen ni idea de la trampa inicial que hay, por ejemplo, en la legislación española, de este caso, donde no se permite investigar ni publicitar quiénes son los violadores concretos, es decir, cuál es su religión o cuál es su procedencia o su etnicidad. Es decir, ahí se nota la mala fe hasta qué punto lo que se quiere es imponer una versión del varón, pero no quieren saber de qué varones hay en el caso. Hay un odio a lo concreto, parecido al que en general tiene el idealismo ante el realismo, y hay un excitar todo lo que pueda ser excitable de rencor, oposición. Sin guerra civil, digamos, no se progresa, dijo Marx en el 48.
Y con esta seguimos. Y si no es guerra de clases, porque el proletariado vota conservador, pues entonces será guerra de sexo, y si no es guerra de sexo, será guerra de cultura. Tiene que ser guerra, de una forma u otra. Lo que pasa es que la inteligencia siempre ha sido y será elocuente. De modo que toda esta pandilla de personal que no solo no es inteligente, sino que odia por sistema, pues claro, necesita recurrir a cárceles, leyes, represores, campañas de propaganda. Esta es la única esperanza que la razón tiene. Es decir, duran un segundo más que sus enemigos. Y aquí yo espero que pase. Lo que pasa es que se mezclan muchas cosas. Yo veo que la manifestación de ayer, que ha sido tan concurrida, entre otras estaban mi hija y mi sobrina, mi hija Rebeca. Naturalmente son dos personas que no pueden estar más lejos de la idea de que solo se progresa por guerra y por discordia. ¿Por qué estaban mi hija y mi sobrina en la manifestación de ayer? Pues no lo sé, no lo sé. Pero ese tipo de resorte es el que nos corresponde poner en claro e investigar. Muchas veces cuando el feminismo habla de determinadas situaciones que atañen a las mujeres, muchas mujeres se sienten interpeladas por esas cosas porque interpretan, joder, a mí me ha pasado esto, cuando ellas dicen, no, yo para ir a la calle por la noche pues tengo que tomar X precauciones que los tíos no, y hay una serie de preceptos ahí que ellas lo escuchan y muchas veces dicen, joder, entiendo lo que me están diciendo y creo que tienen razón. Hay una... Claro, pero entonces, digamos, la mujer siente que hay peligro en salir por la noche sola. Bien, pues puede ser, pero ¿cómo se consigue que haya menos peligro para salir por la noche sola? Pues, por ejemplo, poniendo un toque de queda, que nadie salga a partir de las 11. Por eso, es que entonces los remedios que se presentan son invariablemente mucho peores que la enfermedad. Una y en otro caso, pues por supuesto que están en peligro las mujeres, los hombres, están en peligro todo el mundo. Lo que de verdad nos pone en peligro es pensar que hay otra virtud civil que la concordia. Eso sí que nos pone en peligro. Pero, por ejemplo, mi hija y mi sobrina, cuando van a la manifestación de anoche, no se dan cuenta de que están colaborando con la discordia. Y esto es lo preocupante del caso. Es decir, los seres humanos son gregarios, bien, y como gregarios pues son arrastrados por lo que hacen muchos, unos pocos. Los seres humanos, algunos sobre todo, son propensos al victimismo, es decir, a descargar su responsabilidad y atribuirla al otro. Bien, pues también, pero ¿por qué demonios en un caso concreto como el del mundo actual, donde solo hay una mujer sistemáticamente destrozada, no ya explotada, destrozada, aniquilada, que es la islámica? Todos los que están aquí, desde el Me Too a la ministra Calvo, a los demás, no abren la boca sobre la necesidad que tienen las mujeres islámicas de recibir inmediato apoyo. Pues yo no lo entiendo. No solo eso, sino yo te diría que el otro día hice un vídeo criticando esto específicamente, y era que en un programa de la SER, creo que era, pues bastante, se llamaba Buenismo Bien, un programa pues bastante progresista, tirando más a izquierdas y tal, Buenismo Bien. Y el caso es que aparecía una señora gitana que decía que agradecía a su marido que le había dejado participar en una película. Y entonces ella daba las gracias al marido por dejarla participar en una película, porque si el marido hubiese dicho que no, ella lo dice, si el marido me hubiese dicho que no me deja, no hubiese participado. Y en ese momento el presentador lo dice, oye, pues un aplauso, no para el marido, pero un aplauso por el speech que acaba de dar, qué emotivo, qué tal. Y de repente nos encontramos en una situación en la que al varón occidental medio se le está diciendo que a lo mejor poner una Fanta de naranja sin café, o sea, una Coca-Cola Light, es un acto de microviolencia contra la mujer por no pensar que podría tomar una cerveza, una cosa así. Y sin embargo se aplaude a una mujer porque su marido le permita participar en una película, porque claro, ellos son gitanos, y entonces decía el tío, no, es que teniendo en cuenta el entorno, pues hay que entender el entorno, y a partir de ahí lo aplaudían. Claro, pues, pero es que tú fíjate que para la ideología que sostiene la discordia en general, el gitano es una víctima y por tanto es un instrumento favorable para la causa, es decir, puede sumar votos a favor de la discordia.
Pero en este caso concreto, donde la mujer del gitano lo que hace es obedecer, pues ya no tanto, entonces se convierte en escandaloso, y por eso estamos hablando de ese tema. Y Ramírez y esposa se concentran en hasta qué punto la mujer tradicional, hasta que el Partido Liberal inglés le dio derecho a voto, porque esto es el gran hito histórico que lo cambia todo, hasta que los liberales ingleses lucharon contra los, qué casualidad, contra los laboristas y los conservadores para darle voto a la mujer. Hasta ese momento la mujer occidental había aceptado un poco que si quería ser libre, debía ser ramera, o pública o privada, que no había otro camino, salvo que hubiera nacido millonaria, pero que si era decente, el pago por ser decente era mantenerte la vida entera como menor de edad. Es decir, como es ahora en el Islam. Entonces la señora del gitano representa nada más que 2000, 3000 años de tradición de la cuenca mediterránea, donde para ser decente tienes que no crecer nunca. ¿Que quieres ser independiente? Pues mira, chica, como en el Imperio Romano, métete, paga el impuesto de rameras y ejerzas o no la prostitución. Puedes cambiar de domicilio, puedes comprar, puedes vender, puedes hacer lo que quieras. No tienes un padre, un hermano, un marido que te manda todo. Y este tutelaje por parte del padre, el hermano, el marido, ¿no?, que manda sobre las mujeres en este caso, me da un poco la sensación de que en estos últimos tiempos no se está intentando erradicar por la libertad de las mujeres o por la plena autonomía de las mujeres, sino que se está intentando intercambiar por el tutelaje de una serie de feministas institucionales del que van a cambiar el capitalismo y el patriarcalismo y lo van a convertir en matriarcalismo y comunismo. Y es asombroso, porque estas personas que habrán leído un par de libros en su vida no tienen el menor inconveniente en pontificar sobre fenómenos como la evolución de la cultura occidental, el sentido del dinero, cómo riqueza ficticia, riqueza real. O sea, en realidad conocen el mundo sin necesidad de haberlo investigado y sin edad siquiera para haberlo vivido. Esta es una constante de los anticoncordia. A mí me parece como el paradigma del narcisismo, todo eso. Pero... Sí, es como una burbuja de autoimportancia. O sea, como no hay identidad propia real, entonces con tal de ser uno inmortal personalmente, cosa imposible, pues solo se consigue, pues eso, adhiriéndose a alguna fe. Por ejemplo, en este caso, a la fe en la revolución. Antes la revolución era el día del juicio, y ahora pues la revolución sigue siendo cosas pintorescas, pero siempre es cambiarlo todo y a mucho mejor. Actualmente tenemos 80 años de muestra de que el camino específicamente marxista lleva siempre a la desnutrición y a la represión. Pero a pesar de todo es más fuerte el alma que dice no y que cree que no tiene el mismo valor ontológico que sí. No se dan cuenta de que la antítesis siempre necesita una tesis previa, o sea que para decir anti algo es preciso que haya el algo. No se han dado cuenta, pero es que me temo que no se van a dar cuenta que esto es un espíritu, esto es un alma del mundo, y el alma del mundo que decide identificar el no ser con el ser, caramba, esto es muy fuerte, esta lleva mucho tiempo viviendo. Y es como, no sé, es proteica, puede cambiar de rostro, pero por mucho que la mona se vista de seda. Bueno, se queda. Lo hablé ayer en un directo que tuve, pero era una viñeta en la que había un señor como con un tenedor gigante que lo iba a meter en un enchufe, y el enchufe ponía que era la economía y el tenedor gigante ponía que era el socialismo. Un cortocircuito. Entonces había un tío que le decía, ten cuidado que te vas a hacer daño. Los otros que lo han intentado antes que tú se han hecho mucho daño haciendo eso, y él lo decía, los otros lo han hecho de la manera incorrecta. Sí. ¿No? Y es una cosa que yo creo que se atribuye a mucha gente, yo creo que sobre todo cuando es adolescente, a mí me pasaba mucho que nos atribuimos como cierto espíritu mesiánico. Pero tú eres joven, pero aún así tienes tiempo de haber pasado por la época, digamos, de fe en la revolución, de marxismo. Sí. Yo igual que tú, solo que en una época un poco más peligrosa y comprometida, donde desde luego lo de ser marxista no daba dinero, al contrario, te metían en la cárcel.
o te fusilaban. Pero yo recuerdo bien por qué. O sea, yo me hice revolucionario confiando en que eso era el camino de la compasión, de la humanidad, de la ciencia, del progreso. Es decir, que con eso no es tanto que me cumpliese yo, como que ayudaba a los demás. Me tomó mucho darme cuenta de que estaba equivocado. Pero, por ejemplo, la parte más dramática fue que, aunque yo lo había relegado, lo había leído 3 o 4 textos suyos, la lectura de Karl Marx detallada, de toda la obra, digamos, como al final acabé haciendo, hasta leer todas sus cartas también, daba por seguro que Marx era una gran cabeza, que había influido en el nacimiento de las ciencias humanas, la ciencia social, que era un hombre muy culto, muy articulado, muy profundo. Pues claro, 2 años y medio así de dedicación incompartida a Marx me dejaron planchado y estupefacto. Es decir, ni había fundado nada, ni siquiera tenía coherencia, ni siquiera era capaz de escribir legiblemente. Tenía que hacérselo Engels o su familia, pues tenía una letruja indescifrable. Y por supuesto era un camelista, es decir, tenía vagos, muy vagos conocimientos de todo, salvo de las noticias económicas de su tiempo, donde ahí le reconozco un meritorio trabajo. Digamos, durante 10-15 años este hombre leyó todo lo que salía en los periódicos sobre fenómenos económicos y también leyó todos los tratados que había, que eran pocos. Pero él leyó a fondo a Ricardo, a Smith, por ejemplo. Pero yo no sé si soy yo raro. Y entonces, pues eso necesito experimentarlo, verlo con mis propias manos, como vi que no era buena la solución de la revolución, que era un camelo, que era una masacre destinada a reproducir las más horribles pesadillas que no me podía tener, pero aún más disgusto me llevé cuando comprobé que Marx era un camelo, es decir, que era un tonto, finalmente era un tonto y un mentiroso. Yo no podía estar más lejos de eso durante 40 años de mi vida. ¿Cómo salí de eso? Pues estudiando. ¿Qué proporción de seres humanos les gusta estudiar? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Soy yo un perro verde o no? ¿Por qué demonios? Ahora con la información gratis que nos da Internet, todo el mundo llevando en su bolsillo el móvil donde está la super biblioteca de Alejandría multiplicada por 1.000.000, ¿cuántas personas lo usan para conocer lo que no conocen? Como máximo será una generación la que pierda la oportunidad de hacerse sabia, pero no va a ser más, porque claro, así se las ponían a Felipe II. O sea, ahora puedes saber de todo y lo llevas en el bolsillo. Es nada, 2 clics y ahí tienes el conocimiento de todo. Eso a mi juicio se va a cargar también el gran espectro moderno de la revolución, que ya te digo que en los últimos 2 milenios ha sido el del juicio final. Por ejemplo, Cecrops, rey de Atenas, impone la monogamia. Cecrops, sí. Rey de Atenas impone la monogamia para castigar a las mujeres y al mismo tiempo se suspende el derecho al sufragio femenino. Así lo explicas, creo que era en el cuarto capítulo de Ramena y Esposa. ¿Hay una relación entre el fin de la igualdad ante la ley y la represión sexual? O sea, ¿a qué crees que se debería esto? Grecia es la cultura menos represiva sexual que ha habido en la historia de la humanidad, eso con certeza absoluta. De modo que allí no. Si te fijas, luego está la famosa comedia sátira de Aristófanes, de Lisístrata me parece que se llama, donde las mujeres hacen huelga de sexo y someten a los hombres en Atenas. Es bastante graciosa esa peripecia. Atenas era un gigantesco burdel homosexual y heterosexual, y si las mujeres no tenían voz ni voto, que por cierto sí lo tenían las rameras, en Atenas desde luego ninguna relación, o en la cultura griega en general, a mi juicio, ninguna relación entre represión sexual y estatus jurídico de las mujeres. No, es esto que te dije, que yo creo que la mujer antigua siempre canjeó decencia por minoría.
Pero, por ejemplo, añadiendo eso, ahora sí que parece que desde el mismo feminismo sí que se está buscando cierta represión sexual, o sí que hay una cierta corriente antisexo, al mismo tiempo que, por ejemplo, se intentan instanciar leyes que hasta cierto punto, pues para mí sí que acortan cierta libertad política. Por ejemplo, en este contexto, ¿a ti qué te parece la Ley Integral de Violencia de Género? Me parece una abominación, un delito, y que Zapatero tiene que estar en la cárcel por abuso de poder, porque el derecho de familia es una cosa que cambia muy, muy lentamente por milenios. Hay figuras legendarias, aunque sean históricas, Solón, 8 siglos más tarde Julio César, así con mentes enormes, Sigmund Freud, Moisés. Aquí este caballero, con la ayuda de 2 consejeros que ciertamente no son Platón ni Aristóteles, que son la señorita Pagín y la señorita Aido, deciden cambiar, deciden legislar sobre los deberes y derechos mutuos, padres, hijos, esposas, esposas. Esto a mí me parece el más grave abuso de poder, la más grave desviación de poder que he visto nunca. Discriminación es jurídicamente inaceptable. Y hablar con toda la cara dura de discriminación positiva, sine tempore, pues claro, eso es una forma muy, muy clarita de cuando había un acuerdo entre los sexos y al fin la gente no se mataba por echar un polvo, al fin no había esa cantidad de violaciones salvajes que había en los años 30, 40, 20, cuando empieza a serenarse la cosa, desentierras el hacha de la guerra y dices, no, es que ahora te voy a dar una situación de desigualdad a favor tuyo para que te aproveches, para que arruines a tu marido, para que lo humilles, para que te quedes con los hijos. Y tú dices, no me lo puedo creer. O sea, cuando las cosas empezaban a arreglarse, tú vienes a levantar el hacha a la guerra. Pero es que este mismo caballero, aquí no tanto con la ayuda inexcusable de la señorita Pagín y la señorita Aido, desenterró el hacha de la guerra ideológica con la ley de memoria histórica, que en realidad debe llamarse ley de amnesia impuesta, porque todo es falso, todo es una pamema. Pero en fin, es que todo esto se torna dramático porque creo que hace 5 meses todos teníamos la sensación de que la moción de censura que desembocó en el lamentable adiós de Rajoy instauraba un gobierno sin apoyo popular. Esto lo teníamos muy clarito hace 4 o 5 meses. Yo no sé qué está pasando últimamente, si por pasividad de unos o astucia de otros, la situación se ha tornado mucho más confusa, preocupantemente confusa. Sé que cualquier mujer sensata, incluida la loca de mi hija que se va a la manifestación y mi sobrina, que luego sí que son sensatas en sus vidas privadas, no se van a prestar digamos, aprovechate de la discriminación positiva, aprovechate de la ley de memoria histórica, sienta la mentira y la inequidad como pauta y regla de los asuntos humanos, pero, en fin, yo creo que es el momento para que todos hagamos un acto de serena meditación sobre las cosas y en qué medida podemos ser útiles y, por ejemplo, cómo podemos votar en estas elecciones de manera que quede muy, muy clarito que, uno, la derecha no existe desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues toda esa gente que era derecha, esos conservadores, ahora se fueron al centro. Desde entonces hay un centro con muchos matices y solo existe la extrema, la ultraderecha, porque sí que existe una extrema o ultraizquierda. Y esta, si no tiene un reflejo especular, se hunde. La ventaja que tiene ahora, por ejemplo, Abascal, o la que tuvo Trump al ser elegido, es poder contrastar el fantasma de quién tiene que ser la ultra extrema derecha con sus respectivas personas, que al ser seres vivientes que pueden hablar, pues claro, tú no le puedes atribuir que está queriendo comerse inmigrantes si no lo hace, y si él mismo ahí te dice que no lo va a hacer. O sea, tú
tienes la ocasión de que el fantasma no está muerto, pues suele corresponder a seres muertos. Aquí que va, Trump está vivo, Abascal está vivo, su respectivo Bolsonaro está vivo, Macri está vivo. Entonces es la ocasión ideal para desenmascarar las fantasías. Que cada cual lo piense tranquilamente, que cada cual piense cómo puede ahora votar en conciencia. Me da muchas veces la sensación, esto pasó en España, cuando no estaba Vox, pues el PP era de derechas o Ciudadanos era de extrema derecha, dependiendo un poco de a quién preguntases, ¿no? Eso era todo terminología de la izquierda. Claro, era todo terminología. Porque si no eres afásico, todas las palabras de la lengua tienen sinónimos. Si te fijas, no hay sinónimo para derecha. Es o derecha, sí o sí. O sea, no hay matiz. Toda esta transición que hubo de las antiguas derechas de la CEDA, por ejemplo, en España con Gil Robles, a lo que es ahora, de eso nada. O sea, ¿qué es Vox? Vox es la rama no hipócrita del PP. Nada más. Es el sector no hipócrita del PP. ¿Que son de derechas? Para nada. ¿Que son de ultraderechas? ¡Qué ridículo! Pero si lo que quieren es simplemente proseguir lo que Europa lleva haciendo desde que se constituyó como Europa, que yo diría que es desde el puente aéreo de Berlín, que al fin acabó con el odio de franceses, ingleses y alemanes que llevaban siglos y siglos odiándose a muerte. A partir de entonces se dieron cuenta de que no. Y ahí ha florecido la UE, que es con mucho la institución política más larga y más benévola que ha conocido la historia de la humanidad. O sea que estamos mejor que nunca, pero que, claro, los que apoyan la discordia, los que creen que solo ese camino nos lleva a una mejora, pues siguen ahí. Y ahora tienen como más, es un pequeño momento como de redoblar de campanas. La figura de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha adquirido relativa importancia en los últimos meses. En ese contexto, hay mucha gente, y yo casi todas las personas con las que he hablado me han reconocido que Pedro Sánchez es probablemente el peor presidente que hemos tenido durante la democracia en España. Entonces, en ese contexto... Y el único que ha llegado sin ser apoyado por el voto. El único que ha llegado sin ser apoyado por el voto y que ahora parece el único que tiene posibilidades de ganar las elecciones. Ya no tanto de ser investido presidente, pero sí de ganar las elecciones. Sí, pero ¿por qué parece? ¿Será verdad o es solo parecer? Yo creo que la ciudadanía está siendo interpelada. La ciudadanía tiene que ponerse seria y pensarlo. Este caballero no ha sido votado y sin embargo ahora parece que, bueno, se puede interpretar como que lleva ahí 8 meses... aprovechando los resortes que tiene el poder político, el dinero que tiene el poder político para instaurar su propaganda y montarse su chiringuito. ¿Habrá sido esto capaz de hacernos olvidar que es una copia de Zapatero? Porque él lo es. Pero Zapatero era capaz de hacer frente a un diálogo sin preguntas pautadas de antemano. Yo estoy seguro que Sánchez es incapaz. Yo estoy seguro de que si Sánchez se somete a un careo público en la televisión con los otros partidos, quedará demolido. Pero es posible que lo evite, como lleva evitándolo desde que está en el poder. ¿Te habrás dado cuenta que no ha debatido nunca hasta ahora? A Pedro Sánchez, antes de las anteriores elecciones, sí recuerdo que participó en varios debates... No, desde que es presidente del gobierno. Lo que yo tengo entendido es que hay que presentar las preguntas antes y que las preguntas sean aceptadas. Lo que no está dispuesto es a aceptar eso, la improvisación, con alguien y por largo. Espero que no pueda evitarlo y confío en que si no puede evitarlo, pues tenga el destino que tiene la falta de inteligencia frente a la inteligencia. Veo que, por ejemplo, los asuntos que hemos tratado antes de feminismo, la ley de violencia de género, cosas así, Ciudadanos, a mí me da la sensación de que sí podría llegar a estar perdiendo ciertos apoyos en tanto en cuanto se posiciona de una forma muy tibia con cosas que yo veo a través de las redes y a través de mucha de la gente que me rodea que no quieren de alguna manera votar a Vox o irse a sitios que a lo mejor no interpretan como cercanos a su línea ideológica, pero que ven que Ciudadanos de alguna manera sí que está teniendo cierta tibieza y por intentar de cara a la galería tener una cierta imagen,
pues no se llegan a posicionar claramente con respecto a ciertos asuntos, como puede ser la ley integral de violencia de género, que hasta hace poco están defendiendo. El otro día Inés Arrimadas estaba hablando de la brecha salarial, que a mí me parece una desgracia intelectual y tanto, tienes toda la razón. Que se pueda hablar de esto en estos términos dándole cierta validez. No, es que la solución de la brecha salarial sería un decreto de igualación que equivaldría a destrozar la economía nacional y va a destrozar toda sensatez y sentido común del asunto, por supuesto. Pero pudiera ser que Ciudadanos, con tal de ganar votos, hiciera lo que fuere y sobre todo perdiera identidad. Y al perder identidad, no quedase claro aquello para lo que nació, heroicamente, como nació Rivera solito en Cataluña o con 4 amigos y diciendo que no, que yo me opongo a esta castaña, aunque tengan 7.000 millones todos los años extra que les dio Zapatero a través de la gestión del IRPF, que ahí también el señor Zapatitos ha hecho las suyas. No, aunque tengan eso, Albert se alzó, creó Ciudadanos y el partido es el más votado de Cataluña. No hay un político heroico desde la transición como Albert. Es joven, no tiene experiencia, tiene que rodearse de personas que forzosamente recibirá, pues eso, buscavidas, desalmados, gentes que quieren progresar a cualquier precio, pero él necesita cientos y cientos de ayudantes. En este momento es muy delicado. Un estadista tiene que tomar decisiones que a primera vista pudieran parecer impopulares, pero que luego, en cuanto demuestre que está dominado por lo políticamente correcto, porque él cree que va a perder votos si no se alinea con lo políticamente correcto, creo que una mayoría del país se ha dado cuenta de qué hay detrás de lo políticamente correcto. Entonces, el sentido de Ciudadanos, y espero que Albert no lo olvide, es ser uno de los instrumentos para romper el bipartidismo y instar algo parecido a un gobierno de reconciliación nacional. O sea, que quede clarito que a los españoles, no por patrioterismo, sino simplemente por conveniencias socioeconómicas inmediatas y a largo plazo también, que a los españoles solo tienen un enemigo, los secesionistas y el eje chavista islámico, que es el fenómeno de mayor integración, porque claro, ¿qué hay detrás de políticamente correcto? Creo que gran parte del país sabe que detrás de la pamema de lo políticamente correcto no hay nada más que marxismo contrariado. Ahora sí, ya desde el 67 se forma la OLP, que es la verdadera central terrorista del mundo, y con dinero árabe y fundamentalmente ruso viene Arafat a levantar la bandera de la Revolución Palestina, que todavía está ahí. Bueno, ahora tenemos muy clarito que por un lado hay unos señores que por fortuna son feos y tontos como los de Bildu y los de la CUP, y que por ahí lo van a tener muy difícil, y por otro lado está esto, el gran eje de los que han perdido históricamente su papel como espíritus redentores de la humanidad, que son por una parte el Islam y por otra parte el marxismo, que se unieron ya muy clarito con el abrazo de Chávez y Ahmadinejad. Hay mucha gente que todavía creo que relaciona el concepto de capitalismo con algo que es contrario ya no tanto a los derechos humanos, sino que lo han disfrazado a una clave de... El otro día, por ejemplo, Antonio Baños dijo que el capitalismo era algo contrario a la vida... Incompatible con la vida. Con la vida plena. En un sistema com aquest, es tracta de poder viure. I com deia el Josep Manuel Busqueta, el capitalisme és incompatible amb la vida digna, amb la vida àmplia, amb una vida en la que puguis veure... Querido Antonio, vaya. Qué gracia, ¿el capitalismo es incompatible con la vida? Sí, sí, yo creo que sí. Es imprescindible para hablar con otro, desde luego el respeto, pero ante todo saber de qué se habla y manejar datos en vez de fantasías. Uh-huh. En este caso, Antonio hablaba de que el capitalismo es incompatible con la vida. Luego lo amplió a la vida amplia. Pero claro,
desde Einstein y antes también, sabíamos que toda realidad es relativa. Es decir, que si no se puede comparar con otra, pues es una pura vaguedad, es bla, bla, bla. De modo que esa vida amplia, Antonio, ¿dónde se ha dado? ¿Dónde se ha dado? Sí. ¿En qué momento histórico Sí. se ha dado? O ahora, ¿en qué lugar? Se ha dado evidentemente espuriamente, se ha dado en pocos momentos. Hombre, ¿En cuáles? El primero que me viene a mí sería el verano del 36 en Barcelona, por ejemplo, con las colectivizaciones y el corto ¿Y verano eso de la fue el anarquía. momento de la vida amplia? Desde mi punto de vista fue un bonito momento en el cual se podía imaginar una vida amplia. Pero, Plantea, Antonio, pero en la historia de la humanidad vamos a tomar en consideración lo que pasó en el 36 aquí, como Dicho en Barcelona, un sí. testimonio, digamos, comparable. Usted me ha preguntado, yo le he contestado. No, pero primero dijo incompatible con la vida. Cuando yo le dije en serio, dijo, bueno, con la vida amplia, que luego ya la precisó que fue unos momentos del 36 en España, cuando Companys mataba a Mansalva por allí. Pero bueno, a Baños le parece que en ese momento hubo la vida amplia. Baños tiene la sensación de que hace más por la humanidad el empleado que el creador de empleo. Claro, esto es un disparate completo. Y además está basado en que el creador de empleo trabaja menos que el empleado, lo cual es obviamente mentira, porque si el empresario no trabaja hasta el triple que el empleado, simplemente se va a pique su empresa. Pero la especialidad que ha permitido a Occidente llegar donde está es precisamente que le dices al empresario, cuidado, si no te sale, yo no te voy a ayudar. Ahora, también te digo que si te sale, tampoco te voy a expoliar. Sobre esta base, sobre la base de que el trabajo rinde al hombre y se lo puede crear, la hora o el año de trabajo ha rentado tan mucho más que en las sociedades donde esto no sucede, o sea, donde hay servidumbre, donde hay esclavitud, que simplemente se ha impuesto aquella sociedad donde el trabajador podía apropiarse los frutos de su trabajo. Toda la película que monta Baños, que por decir Baños, pero en fin, que viene de Marx, es que una causa inexplicable no se toma en cuenta que los grandes empresarios son gente que viene el 99% de ellos del pueblo más bajo. O sea, por ejemplo, Owen, el creador de la primera empresa con 3.000 operarios, trabajaba desde los 6 años y estaba muy orgulloso de haber trabajado desde tan jovencito para ayudar a su familia. Bueno, si ahora te fijas en las grandes fortunas, por ejemplo, Carnegie, Morgan, Robert Bosch, el de la bujía, Carl Rice, el de las lentes, todos son ustedes que vienen del pueblo y se hacen a sí mismos. La idea de que el empleador le roba al empleado es tan grotesca, pero sin embargo está. Tú dices, no hombre, el que crea empleo, el que es capaz de realmente producir riqueza real, no fantástica, pues ese es el hombre de mérito. ¿Por qué no se miran las cosas un poco como son? En vez de con este camelazo, por ejemplo, de que los ricos no van al cielo, los empleadores no son filántropos, los buenos son los empleados que quieren trabajar lo menos posible, los buenos son las mujeres pues continuamente acosadas. Yo creo que se van a ganar estas elecciones, el mundo en general sigue optando por el ser frente al no ser, la concordia va a seguir primando sobre la discordia, pero qué disgustos, qué preocupaciones, qué sobresaltos me causa ver que mis congéneres estudian tan poco, dedican tan poco rato a informarse de lo que hablan, a saber lo que dicen, con qué soltura se pasan al dogmatismo. ¿Por qué? ¿Qué es el dogmatismo, a tu juicio? Yo creo que el dogmatismo se da cuando tenemos una idea que está absolutamente desarraigada de la realidad y a partir de ahí creo que hay una tendencia a la perpetuación de estas ideas en tanto en cuanto su aplicación práctica nunca va a tener una consecuencia que sea algo visible para todos nosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una idea alrededor de la brecha salarial
que no coincide para nada con lo que es la realidad, da igual cuántas veces yo intente implementar las medidas que yo intente implementar para cambiar esto, que estas nunca van a poder ser cumplidas. Entonces yo al final lo que voy a obtener va a ser, pues eso, una idea que es más un dogma en tanto en cuanto esto es indemostrable, porque no hay una manera humana de que sea demostrable, porque no coincide en este caso con lo que tenemos, con lo que podemos ver, con lo que podemos sentir, con lo que podemos tocar y con lo que podemos hacer y con lo que es un relato real que sí que tiene cierta pues validez. No, si yo lo he hecho aposta, porque digamos, tú eres una de las personas que eres capaz en más rápido tiempo y con menos palabras de llegar a lo que quieres decir. Sin embargo, aquí has hecho los meandros del Mississippi en la salida. Es que no es tan fácil definir dogmatismo. Tardé mucho tiempo, he tardado 76 años en darme cuenta de que el dogmatismo no existió hasta que Sócrates lo definió como tal. Y que eso fue finalmente lo que se cargó a Sócrates. ¿Qué se contrapone al dogmatismo? Saber, aprender, estudiar. El dogma es nada más que la confianza en lo que sea, en la afirmación que fuere, pero confianza infundada. O sea, se puede definir también como a priori en general o prejuicio. Pero hasta Sócrates no se había conseguido identificar, fíjate que tiene diversas ramas interminables, no se había conseguido unificar el concepto, porque no tenía el hombre tan claro que del consejo délfico, conócete a ti mismo, de eso se derivaba inmediatamente, pero inmediatamente, sin mediaciones, el destino humano, es saber. La especie humana va a la catástrofe si no hace del saber su centro, su meta, su instrumento, su medio y su final, su ahora mismo y su mañana. Esto lo puso clarísimo Sócrates, pero nadie lo había puesto antes. Luego viene el gran Aristóteles a confirmarlo con su vida. ¿En qué sentido el no dogmatismo se impone al dogmatismo? Pues que los no dogmáticos siempre son felices. Sócrates fue insultantemente feliz, a pesar de que era gordito, feo. Si pesquisas en la vida de estas gentes, no hay lo más leve rastro de histeria, neurosis, aburrimiento, pérdida del tiempo. ¿Qué tienen en común? Pues que el ser humano está obligado, está comprometido a saber. Y saber es justo lo contrario de dogmatizar. O sea, es pasar del prejuicio al juicio. Pero muchas veces esta gente, yo interpreto que la gente que está buscando saber, muchas veces intentan hacerlo a través de atajos. Es decir... Claro, no de fuentes primarias, que es el único camino de saber. Claro, pero muchas veces cuando la gente está hablando del saber, lo que ellos dicen es de explícamelo fácil. O sea, quiero que me des una explicación de todo que yo pueda tener ahora mismo y que la pueda aplicar básicamente a cada problema que yo pueda tener a lo largo de mi vida. Y eso es lo que le da el cristianismo, el islam o el marxismo, es decir, una explicación fácil de todo. O el feminismo, en este caso, una explicación fácil, es decir, cómo hacer que converjan millones de fenómenos en uno solo que sirve como polo, digamos, luminoso, que pues disuelve toda vacilación y oscuridad. Bien, pues lo primero que hay que decir en ese caso es que el saber pues es una cosa que se mide por minutos de cada día. O sea, y que todo lo que no sea dedicar a él toda la parte de la vigilia es perder el tiempo. Es lo que les dijo Sócrates, perdéis el tiempo en cada instante donde no estáis demoliendo el a priori, en cada instante donde estáis aceptando que sabéis cuando no sabéis. En cuanto a saber, pues ¿cómo lo sabe? Pues hablando con la gente, como hacía él, y luego pues recurriendo a las fuentes primarias de cada asunto. Pues también tienen narices, que nos vamos a enterar de quiénes fueron los romanos por Karl Marx, que a su vez dedicó una ínfima cantidad de su tiempo a leer historia romana. Pero entonces, claro, aquí entramos en una situación en la que mucha gente lee cosas o intenta conocer cosas
para que refuercen la idea que ellos ya tienen de... Claro, y eso es lo contrario de saber y lo contrario de aprender. Pero ahora mismo con internet, con las redes sociales, estamos creando ciertos microcosmos afines a cada uno, en la que nos rodeamos de mensajes que solo nos dicen todas aquellas cosas que nosotros queremos escuchar. Que va. O sea, está vigente el teorema de Shannon, aquel del 36, que dice: cualquier manejo de los mensajes reduce su contenido de información. Como contenido de información es bit, y como bit se mide por pulsaciones eléctricas, estamos hablando de algo absolutamente concreto y real. Entonces, si Shannon dice cualquier sobao de un mensaje reduce su contenido de información, pues vete directamente a derecha e izquierda, que son las expresiones más puras y completas del teorema de Shannon. De tanto sobar ambas cosas, no significan ya nada. Literalmente nada. Y bueno, tú dices que las personas están dispuestas a esto y lo otro. Bueno, no hay que olvidar que el principio de inercia rige el mundo físico. Y que en el caso del mundo psíquico, la costumbre tiene una fuerza descomunal comparada con la disposición a hacerlo no acostumbrado. Porque es mucho más cómodo, digamos, montarte un mundo donde tus respuestas son automáticas. Además es imprescindible, por supuesto, sino que cada vez que vamos a hacer una cosa me tengo que poner a pensar en cómo se hace esa cosa. No, eso de ninguna manera. Pero en cuanto a saber qué pasa, es imprescindible actualizar el conocimiento en todo instante, y solo se puede actualizar a través de fuentes primarias. Y el que te dice, dímelo fácil, explícamelo fácil, tú dices, ¿de qué estás hablando? ¿De la galaxia Orión 124? Porque aquí no pasa eso, chicos. A lo mejor en la galaxia aquella, sí. Aquí no, aquí las cosas son complejas. Y tenemos una larga historia de cada cosa y del conjunto de las cosas también. Todo está en tu mano. Es más, lo llevas en el bolsillo, chico. Todo menos fácil. Es fácil para ti informarte, pero llegar a la verdad, una vida entera no basta. A mí me da la sensación de que la gente en realidad no quiere escuchar la verdad, sino quiere escuchar... Ya, es que hacemos muy mal empleando la expresión la gente, porque tú formas parte de la gente, formo yo parte de la gente, y yo te advierto que yo sí formo parte de la gente. Pero me hace mucha gracia esto de la gente, no, eso es inválido. Lógicamente es un sofisma fuerte, sacar de repente en el discurso lo que hace la gente, porque hay que decir si tú formas o no parte de esa gente. Yo formo parte, evidentemente. Pues entonces cuando dices la gente, en este caso parece ser la gente que precisamente no es como tú, porque tú quieres aprender. Y esos que tú mencionas, no quieren aprender, quieren saberlo todo, ¿no? Entonces te diré, nosotros, en ese sentido... Así me gusta. Nosotros tenemos ciertos perfiles ahora mismo y ciertas formas de acercarnos a la realidad, y ahora mismo lo que la tecnología nos está ofreciendo en ese contexto, que por una parte es hiperútil, como tú ya has dicho, tenemos todo el conocimiento en el bolsillo. Pero por otra parte, tenemos pequeñas realidades que se forman alrededor nuestro que nos dicen exactamente las noticias que queremos escuchar. Los likes a las fotos que has subido. Los likes a las fotos que hemos subido, pero eso es algo más accesorio en ese sentido, pero sí que a la hora de informarnos, yo veo a mucha gente que dice, ¿tú a quién escuchas? Y dice, mira, yo te escucho a ti, leo este periódico, y esto, y el rollo de ninguno de estas cosas van a contraponerse, todas van a ir más o menos en la misma dirección. Claro, y tienes que recordarles entonces, acuérdate de aquel gordito, calvo, feucho que había en Atenas, el tal Sócrates, que dijo que violas tu naturaleza, degeneras como animal, si no eres animal racional. O sea, tienes que ser racional para ser el animal que eres, porque si no, como especie biológica, somos una cagarruta comparados con los corzos o con los tigres o con los elefantes. Lo que realmente nos ha dado el ser es precisamente la racionalidad. Se nos olvida, descansamos. Finalmente yo me estoy pensando en un mundo donde dentro de 50 años serán las 4 o 5 cabezas que realmente vivan para saber, las que gobiernen todo, y lo otro sea un rebaño cómodamente instalado en su zoológico, porque realmente, claro, como no quieren saber, pues no deben obrar, porque solo podrían obrar de forma disparatada.
y mejor que no intervengan. ¿No te acuerdas de La rebelión de Atlas, el libro ese de la Ayn Rand? Que es una pesadez, es un tocho de miles de páginas, pero el argumento central es que los grandes empresarios, las grandes mentes del momento se van de huelga. Y estamos hartos de que vayan de huelga los empleados. Ahora nos vamos de huelga nosotros. El mundo queda inmediatamente paralizado, congelado y se va al garete. Con respecto a todo lo que estamos viviendo, da también un poco la sensación, esto también lo podemos ligar un poco con la llegada de Vox, que ahora de repente, yo lo noto, pues sobre todo teniendo un canal que se llama Un Tío Blanco Hetero, de repente hay más hombres que están hasta los cojones. Hombre, caramba. Es decir, es normal que encontrándonos en este contexto de crispación nos enfrentemos a una creciente reacción misógina producto de los excesos de esta narrativa que nos plantean. Es que no puede haber otra solución. Es decir, es que con la discriminación positiva y la ley de violencia de género, lo que ha hecho Zapatero y lo que hace el actual gobierno es excitar la violencia de género, por supuesto. Pero esto es evidente. Es igual que con las drogas, o sea, 50 años de heroína vendida sin receta en la farmacia, ningún yonki. Se consigue hacer ley de pena de muerte para el que venda heroína a un menor, aparece el primer yonki. Y desde entonces ya nos ha ido que la prohibición de las drogas estimula lo prohibido, pues qué duda cabe. Y todas las cruzadas previas, la cruzada contra la brujería, bueno, el canon Episcopi en el 911 habla de que como mucho en Europa hay 30 brujas. 4 siglos más tarde el Román del Arroz, que 1/3 de las europeas son brujas. ¿Cómo se ha conseguido pasar de 30 a 1/3 del total? Pues con la cruzada que la gema. ¿Cómo hemos conseguido pasar de que la humanidad ha tomado opio y no hay palabra para opiómano? Aunque por supuesto de la antigüedad tenemos 12 palabras para alcohólico y borracho. ¿Cómo ha conseguido la humanidad que una cosa que ha sido considerada siempre el regalo terapéutico, don divino por excelencia de la farmacopea, sea algo sin uso, ni médico ni científico hoy en día? Pues con la cruzada. ¿Cómo se va a conseguir que haya más mujeres asesinadas, violentadas? Con la ley de violencia de género. Pero está clarísimo. Yo no creo que haya nadie que lo ponga en duda. Sinceramente, si se pone a pensarlo. Hombre, claro, realmente lo que esta gente defendería es que ahora mismo lo único que defiende a las mujeres de tal es la misma ley. Pero es totalmente falso, pues ya la propia ley empieza prohibiendo saber de qué religión y de qué nacionalidad son los perpetradores de los delitos. Con lo cual la propia ley reconoce que le importa un carajo la materia, que lo único que quiere es desenterrar la discordia. Y a partir de este desentierro de la discordia hay partidos, bueno, ahora mismo el que más institucionalizado lo tiene es el Partido Socialista en este contexto. ¿Qué tiene que ver el socialismo de González y Guerra con este? Pues apenas nada. Pero este es posmoderno, es decir, este coge eso que, decepcionado en mayo del 68, se pasa al terrorismo durante 10 años y luego viendo que también aquello se acaba, se instala en el altermundismo y lo políticamente correcto, que es lo que tenemos. Pero no hay cojones de salir de eso, en el sentido en el que ahora mismo se ha formado una superestructura alrededor de esa misma ley que enquista básicamente todo el sistema. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en cada ayuntamiento y en cada estrato político se necesita la aprobación de cierta perspectiva de género, es decir, tiene que haber un profesional que ahora mismo está viendo carreras alrededor de esto, que se meta en lo que es la perspectiva de género para que ellos puedan dar el visto bueno, y todo lo que hagamos, todas las políticas que hagamos a partir de ahora tienen que tener ese check por parte de estos profesionales. Entonces se está creando una estructura súper sólida y muy robusta alrededor de estos temas, de la que ahora básicamente parece imposible quitarse de encima. Hay mucha gente que lo decía con esto que acaba de pasar con Vox, porque Vox decía, no, vamos a quitarle subvenciones, vamos a quitar tal, y decían, si le quitas subvenciones a estos, le estás quitando subvenciones a todos los centros con mujeres maltratadas en el interior. Sí. Es decir, de alguna manera incluso diría que han secuestrado a las víctimas de maltrato diciendo, si nos lleváis a nosotros por delante, os las lleváis a estas también. Claro. Lo cual hace mucho más perverso esta realidad. Por eso, pero como todo es falso, y ya sabemos para empezar que la ley está, como cualquier ley de esa naturaleza, tipo cruzada, pues evidentemente triunfa fracasando y fracasa triunfando, lo que tenemos que tomar en consideración es de dónde viene la fuente de financiación. Cuando llegó el gobierno de este, publiqué hasta 2 artículos de interpelación directa a la vicepresidenta Calvo, diciéndole, usted
van a poner 200 millones de propaganda contra la violencia de género. Por favor, dígame en qué número del boletín oficial del Estado está la licitación de estos 200 millones, pues yo tengo unos amigos y yo mismo con unas ideas sobre esto para reducir la violencia de género. Por favor, precíseme cuándo se adjudican estos 200 millones. Fueron 2 artículos seguidos con 2 meses entre medio. Todavía estoy esperando respuesta, por supuesto. Esos 200 millones se han adjudicado sin duda a dedo, como ha estado haciendo Sánchez desde que llegó al gobierno. Lo primero que tiene que hacer el otro gobierno es ir uno a uno todos los nombramientos a dedo, que son miles, echándolos para atrás, por supuesto. Pero es que hay que hacer lo que no hizo Rajoy, que teniendo mayoría absoluta soporta la ley de patadas en la puerta, soporta la ley de violencia de género, todo, con tal de no perder votos y meterse en un lío. No, digamos, creo que los españoles sensatos tenemos que buscar un gobierno de concentración nacional, que decía Fernando que es imposible en España, pero por concentración nacional entiendo los que están dispuestos a que estos confines territoriales actuales prosperen a través de la concordia y el sentido común, pura y simplemente. Y que se den cuenta de que su enemigo no es la ultraderecha o la ultraizquierda, no. Su enemigo son los altermundistas por un lado y los separatistas por el otro. Que los separatistas podían todavía concebirse si tuvieran mayorías, pero ya saben que hace 30 años que no tienen mayoría. Entonces, si no tienen ni siquiera eso, pues no tienen nada. Póngase en su sitio al que no tiene nada. Entonces, yo quería pedirte, como última reflexión, ¿qué le dirías tú a los españoles ahora que les va a volver a tocar el 29 de abril y nos estamos jugando tanto en este contexto? Mucho, pues que voten en conciencia, que se lo piensen muchito y que se den cuenta de que hay esas palabras que mencioné, las 5 palabras: ultra, extrema, derecha, izquierda y fascista. Se me olvidaba antes, fascista es la 5. Decir, por favor, demuéstreme usted que no es afásico o débil mental clínico, y cada vez que va a mencionar una de estas 5 cosas me emplea un sinónimo. Solamente con eso estoy de acuerdo. Si no me lo plantea, levantaré la mano y le diré que ha incumplido la regla del juego, porque usted es consciente que naturalmente vaso podemos decirlo de 50 maneras. ¿Es usted tan amable de decirme ultra, extrema o bien izquierda o derecha de otra manera? Pues por favor proceda. Espero que hayáis disfrutado la entrevista y que después de escucharla queráis echarle un vistazo a la obra de Escotado, que precisamente en la actualidad junto a su hijo Jorge está reeditando toda su obra en La Emboscadura. Os voy a dejar un link en la descripción. Es un proyecto muy chulo y os invito a mirarlo porque hay bastantes vídeos e introducciones y ahí podréis comprar Retrato de un libertino y Sobre rameras y esposas. Aparte os voy a dejar links de Amazon para toda la obra de Antonio que acaba de ser reeditada, y estoy pensando un proyecto a futuro que podría ser interesante alrededor de la traducción al inglés de la obra de Escotado, sobre todo de los libros Los enemigos del comercio, que son los 3 tomos más importantes de toda su obra. Sería interesante incluso hacer un proyecto crowdfunding, ¿no? Y uno de mis sueños sería juntar, por ejemplo, a Jordan Peterson y Antonio Escotado y que discutieran de socialismo, capitalismo, libertad. Ay, soñar es gratis, amigos. Pero bueno, de las pocas cosas que nos podemos encontrar en inglés alrededor de la obra de Escotado, por ejemplo, su página en la Wikipedia, que por lo visto es una biografía bastante cuidada, revisada por el propio Antonio y por su hijo. Os invito a que le echéis un vistazo y se la paséis a vuestros amigos ingleses, y si conocéis algún editor inglés, pasádselo, por favor. En fin, que espero que os haya gustado la entrevista. Esperad un día para el volumen 2. Agradecer a Fernando Díaz Villanueva, que me ayudó con la realización, aunque por un problema técnico no pudimos grabar un plano contra que me diese a mí, por lo que, como habéis visto, tristemente pues no aparezco en escena. Pero gracias por la realización, Fernando. Pasaros todos por la Contracrónica y echar un vistazo al programa que hace diariamente, que es una pasada. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.